Ya con nosotros Alfredo Manríquez, mejor conocido como Astro Alfredo, para nuestra sección de astronomía y un tema muy interesante. Esta semana Sí. platicábamos que tuvimos el Día de las Matemáticas, aquí lo estuvimos dando a conocer, del El pi, 3.1416, el así es. conocido pi. Así es. Sí, Buenos días. Adelante, Hola, ¿qué tal? Alfredo. Rosalba, Tadeo, ¿qué Adelante. tal? Un placer estar aquí de vuelta con ustedes y en efecto vamos a platicar el día de hoy acerca del día Pi, el 14 de marzo, que desde el 2019 se inauguró como el Día Internacional de las Matemáticas, pero rápidamente quisiera comentar, antes de comenzar con el tema que les voy a platicar el día de hoy, probablemente quienes están observando esto en la mañana van a encontrarse durante el resto del día una noticia por ahí muy escandalosa que está diciendo que llegó una nave nodriza al sistema solar. No se preocupen, esto es un artículo que se está trabajando desde Harvard de un investigador que se encarga de especular acerca de cuáles son las características que debería tener un objeto para llegar hacia el sistema solar y cómo lo podríamos detectar. Para nada está diciendo que esto ya es verdad, entonces tengan allí un poquito de paciencia en caso de que lo vean por ahí, o sea, Sí. no es una fake news. Saber que es una especulación. Así y que es una está ahí. especulación, no está pasando absolutamente nada de esto, entonces explotó en algunos medios, pero pues no está sucediendo absolutamente nada. Y bueno, vamos a empezar entonces ahora sí a platicar del día Pi, que este es un día que se celebra el 14 de marzo, como ya lo comentábamos. En particular se selecciona esta fecha porque se parece mucho al número Pi, 3.1416, en el calendario que se utiliza en Estados Unidos. Usualmente se pone el mes primero y después el día. Entonces estamos hablando que el 14 de marzo es cuando se parece esta fecha a este número. Pero pues, ¿cuál es la importancia de este número? Vale la pena que platiquemos un poquito acerca de las matemáticas, esta ciencia olvidada que de repente se nos olvida que está por ahí y que es muy útil. El número pi es un número muy importante que aparece en la naturaleza, de hecho, que ya desde la época de los griegos, Arquímedes, que aquí lo estamos viendo, era un filósofo que estuvo trabajando sobre teoremas de geometría, sobre física, y había estado especulando muchísimo acerca de este número. Pero, pues, ¿de dónde sale? Ya en la antigua Grecia se sabía que había una proporción ahí interesante en los círculos. El número pi es un número que aparece en cualquier círculo cuando lo empezamos a analizar. ¿Qué es el pi? Bueno, si consideramos un par de líneas características del círculo, en particular su perímetro, que es la orilla del mismo, y el diámetro, que es la línea que va de lado a lado pasando por el centro, el pi es la proporción que existe entre el diámetro y el perímetro. ¿Qué significa eso? Bueno, básicamente si desenredamos el perímetro de un círculo y lo extendemos, vamos a ver que el diámetro, esta línea amarilla que tenemos aquí al lado, cuando la comparamos con la longitud del segmento del perímetro, vamos a ver que el diámetro cabe alrededor de 3 veces dentro del perímetro. Y digo alrededor porque siempre vamos a tener aquí este pedacito rojo que es el punto 1416, es este pedacito extra que tenemos. Entonces ustedes pueden comprobarlo, por ejemplo, haciendo un experimento muy sencillo, este número. Si utilizan un rollito de papel, por ejemplo, si lo extienden y utilizan un rollo extra que tengan por ahí para checar cuántas veces cabe este numerito en el rollo extendido, pues van a ver que cabe 3.14, 3 puntos y fracción veces este número. Y bueno, este es un número muy útil en la física, en las matemáticas, en la ingeniería, porque los círculos se utilizan prácticamente en cualquier lugar. Entonces, debido a esto es que el Día Internacional de las Matemáticas se celebra el 14 de marzo. Esto fue a partir del 2019, después de que ya se venía celebrando desde 1988. Un señor que se llamaba Larry Shawn, que aquí lo estamos viendo, que él trabajaba en el Exploratorium de San Francisco, es un museo de ciencias interactivo donde se presentaban algunas cuantas actividades para la población. Y bueno, a él se le ocurrió en 1988 empezar a celebrar el 14 de marzo, el Día del Pi, celebrando con algunas cuantas actividades, pero en particular cocinaban algunos pies. ¿Por qué? Porque los pies, la palabra pi en inglés se pronuncia pie, entonces dentro de las actividades se hacían este tipo de cosas. Interesante. Sí. Entonces, bueno, se hacen celebraciones alrededor del mundo, en particular se hacen actividades en algunos museos de ciencias, pues donde se explica la característica esta, y por ejemplo aquí en México se organizó una carrera
pues en honor al día este, que por ejemplo lo organiza la UNAM, que pues lo que se hace es correr distancias similares a este número, 3.14 kilómetros y los múltiplos. Entonces, hay diversas actividades que se realizan alrededor del mundo para celebrar este día. ¿Y hay quienes deciden correr el diámetro? El diámetro, sí, de hecho sí. La tercera parte. Hay terceras partes, se hacen las fracciones de este número, entonces se puede correr alrededor de 1 kilómetro, Ahí 1,5 kilómetros. en esa área. Se hacen los cachitos ahí, entonces pues es interesante saber que se está celebrando pues las matemáticas con este día, entonces pues hay que darle un poquito de amor a las matemáticas. Muy bien, espero que no nos toque examen porque es viernes. Así es. No va a pasar. Entonces, pues ahí está. Esta es la nota del día pi. Entonces, Muy pues, interesante. muchísimas gracias por recibir. Y sobre todo, seguir, ¿no?, poniendo en práctica las matemáticas, están en nuestro día a día. Así es una herramienta muy útil. Ejercitar nuestro cerebro. Muchísimas gracias, Alfredo. Buen fin de semana. Igualmente, muchísimas gracias. Nos vemos por aquí pronto. Ahí, mire, vamos a verlo, el detalle. Pausa. Esta es la nave nodriza de la cual nos hablabas. Bueno, La esta especulación de nave. Esta es de especulación. En el artículo se platica acerca de estos sistemas de propulsión de velas. Que no está todavía 100% documentado, respaldada esta información. No, más elementos. Esto es especulativo completamente. Se están proponiendo como este tipo de posibilidades para poder lanzar hacia afuera el sistema solar o cosas que podríamos detectar, pero para nada está llegando absolutamente aquí. Y el cómo se vería físicamente. Así es. Que no lo tomen como un hecho. No es. Ahí está. Así la aclaración. Muy perfecto. Muchas gracias y excelente fin de semana. Gracias, igualmente.